Buenas tardes por aquí. Probando por aquí algunos filtros para la tarde de hoy. Bienvenidos. Nino, amiga, ¿cómo estás? Hoy vamos a tener un super live. Hola, Ami hasta Chitre. Hola, Paola, bienvenida. Ya te voy a hacer la solicitud para que comencemos a hablar, porque hay mucho de qué hablar. Ya te hice la solicitud para que podamos estar en vivo las dos. Hola, Paula. Hola, ¿cómo estás, María Ángela? Mucho gusto. Gusto, ¿cómo te va? Bien, bien, encantada de estar contigo en esta tarde. ¿Cómo estás Yo tú? bien, muchas gracias. La verdad que hoy fue un día de esos que van ocurriendo pedacitos de cosas que tú dices, bueno, ahí va, vamos saliendo y vamos saliendo. Así que ya llegué, ya estoy conectada, feliz de estar contigo. Qué historia tan bonita que tú tienes. Quiero que nos cuentes, que le cuentes a este lado del mundo aquí en Panamá de tu historia. Bienvenidos todos los que se van conectando con nosotras. Paula es coach de vida y es escritora de literatura espiritual y además es la creadora de un método que nada más con el nombre yo creo que nos atrapa a todos. Dice, ¿cómo pulir el diamante de tu alma? Así que bienvenida, te agradezco un montón el espacio y estar acá conmigo. Así que cuéntame, ¿por dónde comenzamos? ¿Por tu historia? O cómo, y luego llegamos a ese diamante que hay que pulir. Ay, qué bonito como lo has contado y este inicio me emociona mucho. Hace rato que no hacía lives, yo creo que desde el año pasado que he estado pasando gran parte de mi vida últimamente en Madrid. Acabo de llegar a Colombia, entonces no vas a aterrizar, me encuentro con tu invitación y para mí es muy especial contar con esta invitación de parte tuya. Espero que por Panamá esté todo muy bien. Y bueno, contarte, María Ángela, que sí, yo antes de ser coach de vida y escritora de literatura espiritual, tuve una vida antagónicamente opuesta. Yo me dediqué por más de 16, 17, casi 18 años al tema de la joyería. Yo estudié diseño de joyas en Roma, después hice una especialización en Bélgica en diamantes, entonces soy experta en todo el tema de los diamantes y me dediqué por más de 18 años al tema del diseño de joyas, a la comercialización de diamantes y en medio de todo este mundo que aparentemente podría ser fútil y que aparentemente la gente dice no es un mundo materialista, no, no lo es así. El arte está siempre muy conectado con todo el tema de la espiritualidad, todo el tema del diseño, todo ese tema, están muy conectados. Y ahí conocí un montón de personas que tenían vacíos. A mi joyería llegaban un montón de señoras con vacíos, con tristezas, con soledades. Y siempre sentí desde chiquita como ese llamado a la escucha, ¿no? Lo que hacemos los coaches, lo que hacemos los acompañantes de almas, que es acompañar a otras almas, escuchar a otras almas en sus necesidades espirituales, en sus necesidades de ser escuchados, de ser acompañados. Y bueno, en un momento dado, en un momento de dificultad de mi vida, de mi historia, había yo enfrentado un diagnóstico de salud desde chiquita y había sido sometida a muchas cirugías. Eso lo podrás leer en mi libro y en mi biografía, que yo creo que ya lo estuviste mirando. Y más encima enfrenté un divorcio, la ruptura de mi familia. Entonces en ese momento como crítico de mi vida hice un alto en el camino y me detuve a pensar qué quiero yo realmente hacer con mi vida. Y ese fue el momento en el cual yo dije, quiero darle un giro total a mi vida y empecé a buscar la espiritualidad. Entonces empecé a estudiar, empecé a formarme, estudié logoterapia, la logoterapia de Viktor Frankl, que es un nicho que aborda mucho el tema de la espiritualidad, es psicología, pero muy abordando todo el tema de la espiritualidad, de la dimensión espiritual del ser humano. Luego me certifiqué como coach en el método de Harvard, luego hice una certificación en el Enneagrama Transpersonal y entonces creé mi método, Cómo pulir el diamante de tu alma,
haciendo una analogía entre el diamante y el diamante que cada uno de nosotros tenemos adentro, ¿no? Como lo más precioso, que es cuál es el material más preciado y más costoso, más preciado, más precioso que existe en la naturaleza, el diamante, que simboliza además algo que cuidamos, algo que nos cuesta mucho trabajo adquirir, que nos cuesta mucho trabajo tener, y por eso las personas cuidan a los diamantes, ¿no? Porque es como lo más valioso. Entonces, de igual manera, construí esta analogía de que nosotros debemos excavar en nuestro interior y encontrar en lo más profundo de nosotros esa piedra preciosa, ese diamante, esa joya que todos tenemos adentro para aprenderla a pulir. Y entonces hice una fusión de esas tres metodologías: la logoterapia de Viktor Frankl, el método de Harvard, que es un método de coaching, y el enneagrama. Y haciendo la fusión de estas tres metodologías, creé mi método, que es cómo pulir el diamante de tu alma. Qué belleza, qué lindo, darle brillo a esa alma que muchas veces la dejamos ahí guardadita, y yo le coloqué a nuestro live hoy el título Ego, autoestima y felicidad. Entonces, vamos a explicarle aquí a la gente cómo nuestra alma o poder pulir esa alma, ese brillo que tenemos, que muchas veces el ego lo atrapa también. ¿Qué tiene que ver con el autoestima y comenzar a querernos nosotros mismos para que entonces podamos ver eso que llamamos felicidad y que muchas veces confundimos con una emoción como la alegría solamente? Y entonces comencemos a tejer esto, Paula. Ego, autoestima y felicidad. Bueno, ahora antes de conectarme contigo, estaba yo pensando, bueno, ¿cómo podemos abordar el tema del ego y de la autoestima? Porque muchas veces decimos el autoestima es ausencia de ego, o muchas veces las personas tienen mucha autoestima, entonces creemos que es ego exagerado. El ego no es ni bueno ni malo, en la medida en la que nosotros tengamos el ego equilibrado, es decir, podemos tener un ego sano. Y en la medida que nosotros podemos tener un ego sano, porque el ego también es lo que nos defiende a nosotros de, digamos, de los atropellos de las personas, de sentirnos abusados, de sentirnos extorsionados emocionalmente, maltratados. Entonces, ¿cómo nosotros logramos tener un equilibrio entre el ego y el autoestima? Es decir, ¿cómo tenemos una autoestima sana, por así decirlo? Y yo siempre, en mis columnas que escribo en semana.com, que es es una revista muy importante acá en Colombia, estaba recordando ahora, antes de conectarme contigo, sobre una columna que yo escribí, que es sobre la espiritualidad y el ego, ¿no? Cómo nosotros podemos mantenernos equilibrados. Y yo siento que dentro de nosotros permanentemente hay dos conversaciones permanentes. Es esa conversación entre el ego y el espíritu. Entonces, muchas veces nosotros nos podemos preguntar a nosotros mismos a quién le estamos dando el protagonismo. Y eso es una invitación que quiero hacerle a las personas que nos están escuchando, a las personas que se están conectando con nosotros. Aprendamos a escuchar esas conversaciones que nosotros tenemos en nuestro interior, ¿no? Muchas veces reaccionamos, pensamos, actuamos desde el ego, o muchas veces reaccionamos, pensamos y actuamos desde nuestra espiritualidad. Entonces, ¿cómo logramos nosotros pausar un momento todo lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana y empezar a pensar, esto que estoy haciendo, esta decisión que estoy tomando, esta conversación que estoy teniendo con mi pareja o con mis hijos o con mi jefe en el trabajo, la estoy tomando desde mi ego o desde mi espíritu? Porque muchas veces nosotros sacamos el ego para defendernos. Entonces muchas veces nos ponemos en una postura agresiva, o nos ponemos en una postura beligerante de estar peleando, de estar discutiendo, o muchas veces, como yo digo, actuamos en modo león, ¿no? El león es el que ataca, el león es el que agrede, el león es el que te manda y te aruña, porque el león actúa en el modo animal. Cuando nosotros actuamos en el modo reflexivo, es decir, no actuando como un león cuando se siente atacado. ¿Qué hace un león cuando lo van a atacar? Actúa en modo león, es decir, gruñe, agrede, muerde y tiene una reacción violenta, porque nosotros tenemos un cerebro animal. Entonces muchas veces nuestras reacciones
son desde el ego, desde ese lugar en donde nos defendemos. Pero qué bonito sería que nosotros empezáramos a reaccionar desde el espíritu, es decir, desde ese cerebro reflexivo. Cuando nosotros estamos en medio de una conversación con una persona, o en medio de una situación de vida, o en medio de una decisión que tenemos que tomar, escuchemos en nuestro interior. ¿Le estoy haciendo caso al ego? Es decir, ¿estoy reaccionando desde el modo animal, desde el modo que se siente vulnerado, vulnerable, atacado? ¿O puedo reaccionar desde el modo reflexivo, desde parar un momento y decir, yo puedo apelar a mi espíritu, a mi espiritualidad, que no tiene nada que ver con religiosidad? Cada persona elige la religión que quiere o la religión en la cual cree, pero todos tenemos esa dimensión espiritual. Entonces la invitación es que cuando estamos hablando de autoestima, cuando estamos hablando de ego, tratemos de parar un momento porque son dos dimensiones muy diferentes, el autoestima y la del ego, y muchas veces las tendemos a confundir. Esto me recuerda a los lobos que tenemos por dentro y que cuál vas a sacar a pasear o cuál vas a alimentar. Bueno, el que tú decías, ¿no? Ese es el que va a salir. Lo que tú acabas de decir, desde dónde vamos a reaccionar. Desde ese ego como por protegernos y por ataque, o realmente desde ese espíritu que nos invita otra vez a mirarnos primero nosotros, que es lo que acaba también de manifestarnos, y poder ver la situación como desde la conciencia, sin el automático que siempre tenemos. Y me gustó mucho que tú decías que después de la oscuridad, pues podemos ver esa luz o ese aprendizaje que hay en esa situación. Hablemos un poquito de esto y cómo también nuestro balance o nuestro equilibrio entre el ego y la espiritualidad nos fortalece en esa luz que queremos ver luego del camino o de la situación que hemos tenido. Así es. Mira, yo tengo un dicho en mis píldoras para el alma que siempre comparto con ustedes en mis redes y que las comparto acá en un noticiero en las mañanas, que nunca está más oscuro que antes de amanecer. Cuando nosotros estamos caminando en oscuridad, nosotros no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál es el próximo paso que vamos a dar porque estamos en incertidumbre. Ahí, en esa oscuridad, es cuando nosotros para poder caminar necesitamos apelar a la fe. Y esa fe es una vela. Haz de cuenta que la fe, yo siempre he dicho que es como la vela. Cuando tú enciendes una velita, la velita te ilumina el paso que vas a dar. No te ilumina como cuando prendes una linterna, ¿no? Prendes una linterna y esa linterna poderosa te puede iluminar hasta 1 kilómetro desde donde tú estás. Si tú tuvieras en la vida, vamos a hacer la analogía con la vida, una linterna que te ilumina 1 kilómetro o 2 kilómetros de distancia por donde vas caminando, ¿para qué te serviría la fe? Si tú ves exactamente por dónde vas y ves exactamente si hay una piedra, si hay una culebra, si hay una cáscara de banano con la que te puedas resbalar, entonces ahí no tendríamos este aprendizaje, estas pruebas espirituales del alma con las que nos enfrentamos cada día en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué es tan importante la velita? Y es la analogía que yo hago. Porque cada uno de nosotros enciende esa vela y esa vela te ilumina ese pasito que vas dando en tu vida cotidiana cada día. La vela no te ilumina a 1, a 2, a 3, a 4 metros de donde tú vas. Te ilumina apenas ese pasito que tú vas dando. Y cada uno de nosotros es como una vela. Y nosotros los seres humanos tenemos en nuestro interior esa vela que ilumina, que nos ilumina a nosotros mismos. Y si tú tomas una vela, tú te das cuenta que la vela se puede partir, se puede quebrar. Tú coges una vela y la quiebras. Muchos de nosotros estamos viviendo momentos muy difíciles, María Ángela. Hemos vivido la pandemia, hemos tenido pérdidas, hemos tenido muchas pruebas espirituales muy difíciles. Y todos, la humanidad entera, estamos viviendo en modo supervivencia, en modo con mucha adrenalina, con mucha angustia, con mucho estrés. Pero como la vela, si nosotros nos quebrantamos, igual seguimos iluminando. Igual nosotros
a lo largo de ese camino cotidiano que a veces se torna tan difícil, pensemos que nosotros somos esa vela. Y lo que necesitamos es entender que no solamente necesitamos iluminar nuestro camino, sino iluminar el camino de las personas que nos acompañan en la vida. Y piensa que si tú tomas esa vela y la rompes, esa vela aún rota sigue iluminando. ¿Por qué? Porque tiene un pabilo. Y ese pabilo es el alma. El alma de cada uno de nosotros es lo que ilumina. La cera es el cuerpo. La cera es la carne, los huesos. Eso es lo que a nosotros, ¿qué es lo que a nosotros nos hace humanos? Lo que nos hace humanos es el pabilo, es el alma, es lo que tenemos adentro. Si tú coges una cera, simplemente una vela, y le sacas el pabilo, pues es un pedazo de cera, no es nada más que eso. Para que se convierta en una vela y pueda iluminar, tienes que meterle el pabilo y tienes que prender ese pabilo, encender ese pabilo. Así somos los seres humanos. Si nosotros no tuviéramos el alma, seríamos puro hueso y pura carne, no tendríamos nada más. Cuando nos encendemos, cuando prendemos el alma, tenemos la capacidad de iluminar, aun si estamos quebrantados. Qué belleza, qué hermoso. Y eso yo creo que es como el primer paso para querer pulir el diamante, ¿no? Y que siempre esté ahí encendido. Y eso es lo que hablábamos y lo que enganchar precisamente con ese amor propio, con esa autoestima. Entonces, eh, quería preguntarte, ¿qué es la felicidad para Paula? Mira, qué difícil, es muy difícil describir y decir qué es la felicidad, y sobre todo en unos momentos en los que la humanidad se ha visto tan atropellada con la pandemia, con la situación política, con la situación económica, con todo lo que estamos viviendo, con las amenazas, con las pérdidas que estamos teniendo. ¿Cómo lograr? Y esto es una pregunta que yo me hago todos los días. Yo estoy pasando personalmente por un momento muy difícil, por un momento de dolor, de duelo, de situaciones muy complicadas que he tenido en este último año. Y yo digo, ¿cómo me sostengo en felicidad cuando la vida me golpea todos los días? ¿Cómo me sostengo en alegría, en equilibrio, en paz, cuando la vida todos los días me pone una prueba cada vez más difícil? ¿Cómo lo hago? Para mí entonces la felicidad es una búsqueda de estabilidad, de serenidad interior. Muchas veces las personas creen que la felicidad me la da una buena pareja. Otras personas creen que la felicidad me la da la estabilidad económica. Otras personas piensan que la estabilidad me la da, la felicidad me la da la estabilidad laboral. Si tengo un buen trabajo, si soy exitosa como coach, si tú eres exitosa en lo que haces. Y las personas están buscando siempre la felicidad afuera. Y muchas veces conozco yo personas en mi consulta que me dicen, Paula, yo me desviví toda la vida por conseguir el mejor trabajo, por tener el mejor matrimonio, por darle gusto a mis hijos, por comprar el mejor carro, la mejor casa. Y a la final, cuando tuve todo lo que quería, todo por lo que había luchado, me volteé a mirarme en un espejo y me di cuenta que no era feliz. Entonces, para mí la felicidad es el sentido que le encuentras a lo que haces, el sentido que le encuentras a tu propia vida, a tu propia existencia. Cuando tú le encuentras el sentido a tu trabajo, cuando tú le encuentras el sentido a esa dificultad que estás viviendo ahora, cuando tú le encuentras el sentido a esa enfermedad que quizás estás enfrentando, a esa bancarrota, al haber perdido un hijo, al haber perdido una pareja, y tú dices, Dios mío, ¿por qué? ¿O para qué estoy teniendo esta situación de dificultad? Y le encuentras un sentido, y le encuentras algo fértil, o sea, un aprendizaje espiritual que vas a tener a través de esa situación. Para mí eso es la felicidad, porque es algo que nadie te puede quitar, porque es alguien que nadie te puede arrebatar, ¿sí me entiendes? Es como que si tu felicidad está en el coche, en la casa, en el trabajo, en el dinero, en la pareja, eso lo pierdes en cualquier momento. En cualquier momento vas a perder una de esas cosas o todas, ¿sabes? Entonces, cuando tú buscas la felicidad en el sentido, lo que realmente es trascendente, en el amor, en la huella que estás dejando en el mundo, en cómo acompañas a una persona que lo necesita, entonces tu felicidad se vuelve algo intangible, se vuelve algo que encuentras en tu interior a pesar de la tribulación.
Así es. Qué bello lo que acabas de decir y de la manera que lo acabas de, mm, de graficar, que realmente vivimos muchas veces con ese concepto de felicidad, de que todo tiene que estar en alegría para nosotros poder sentir ese bienestar o estar bien. Y es lo que tú acabas de decir. Los logros, tú llegas a un logro y cuánto te dura, ¿no? Cuánto te dura esa satisfacción por un logro específico o por tener la cartera que te compraste o por tener ese coche que adquiriste y que lo ves. Entonces, la felicidad tiene que ser algo más, tiene que ser más que una emoción, tiene que ser ese estilo de vida donde la elección tiene que ir ligada a tu alma, sentido que tú le des a tu misión de lo que esa misión puede cambiar también. Y tú hablabas de no temas a la soledad. Y esos son algunos de los cambios también que podemos ver. ¿Qué pasa con nuestra autoestima cuando muchas veces también tenemos que estar solos, Paula? Mira, es una de las cosas más difíciles que yo encuentro ahora en consulta con las personas con las que trabajo todos los días, y es que veo todos los días hombres y mujeres, jóvenes, que muchas veces se quedan en una relación tóxica, en un trabajo tóxico, porque tienen temor a estar solos, tienen temor a enfrentar esa soledad. En estos días me pasó algo muy curioso. Me llamó una amiga que hace 30 años somos amigas y desde hace 28 años yo sé que ella tiene un matrimonio espantoso, una relación tóxica, una relación en donde hay una corriente subterránea de hostilidad permanente. Ella agrede al marido, el marido la agrede a ella, viven en una batalla campal, pero ella siempre me decía, yo tengo miedo a estar sola, no voy a poder económicamente sobrevivir, cuál es el ejemplo que le voy a dar a mis hijos, si yo me separo o si yo trato de ser independiente, mis hijos van a creer que uno no tiene que luchar por el matrimonio, y siempre buscaba esa justificación para estarse en una relación en la que ella no era feliz, en la que ella era víctima de abuso psicológico, de abuso verbal, en la que además ella también se había vuelto una persona tóxica que también agredía al marido verbalmente, emocionalmente, y se había vuelto una batalla campal. Y finalmente me llama y yo nunca entendí por qué ella no era capaz de tomar esa decisión, ¿no? De una manera adulta y civilizada, tomar caminos diferentes y tratar de vivir en paz. Porque además los hijos lo iban a agradecer. Pues ella nunca se atreve a tomar la decisión, y yo siempre digo que cuando tú no tomas una decisión, alguien o la vida la toma por ti, ¿no? Porque cuando nosotros posponemos y posponemos y posponemos, yo siempre digo que tanto análisis da parálisis. Analizamos y analizamos y analizamos, y tanto análisis da parálisis y te quedas paralizado años tomando la decisión que sabes tú en tu alma que la tienes que tomar. Pues me llama hace poco y me dices, mi marido me dejó. Mi marido se fue de la casa y mi marido está viviendo una nueva vida, la vida loca, la vida feliz. Y yo me quedé destrozada a los 57 años, casi 60, y ahora no sé qué voy a hacer. Estoy agobiada, estoy triste, me quedé sola, estoy en pánico, estoy en shock. Claro, porque si tú nunca has sido tu compañía, si Claro. tú nunca has sido tu amiga, si tú nunca has sido tu soporte, porque tú lo has buscado en otras personas que así te den patadas, que así te traten mal, que así no te valoren, tú te quedas ahí por miedo a la soledad, a la final la soledad te va a llegar. Mira, por donde quieras, la soledad siempre se va a meter por una rendija de tu casa. Por la ventana, por la puerta, por algún lado, vas a tener que enfrentar la soledad. Qué bonito entonces que la soledad sea una soledad buscada, que tú busques esa soledad, aún estando en pareja. Es que tú puedes estar en pareja y buscar esos momentos de soledad para conocerte, para ser amiga de ti misma, para consentirte, para amarte, cuidarte y para practicar lo que yo llamo el egoísmo sano. El egoísmo sano es cuando no nos dedicamos a llenar a los demás, a complacer a los demás, a darle a los demás, a mi pareja, a mis hijos, a todo el mundo, y yo caigo en desnutrición emocional. Yo quedo desnutrida por dentro, quedo
agotada porque me doy tanto que yo quedo vacía. Entonces, cuando nos ocupamos de nuestra soledad, cuando gestionamos nuestra soledad, porque es una soledad elegida, porque me gusta estar conmigo misma, porque quiero hacer un viaje sola, porque aprendo a irme a cenar sola, porque aprendo a irme a un cine sola y empiezo a tener esos pequeños ejercicios espirituales, me doy cuenta que muchas veces yo puedo ser mi mejor amiga. Totalmente, y acabas de decir amor propio, porque todo parte de ahí, de poder estar conmigo y de que eso que veo ahí en ese espejo me gusta ser quien soy. Y yo creo que eso es lo que me permite justamente no ir a buscar o no ir, eh, no querer ser otra persona, no querer encajar, porque entonces me doy cuenta que dejo de ser yo y realmente el amor es poder decir, wow, me gusta lo que veo, me gusta lo que yo soy. Y no quiere decir que no hay posibilidad de mejoras, todo lo contrario, podemos ver aún más esas oportunidades que tengo de ir, de mejorar, pero me gusta lo que yo soy. Me gusta estar conmigo mismo. Y ahí es donde el miedo a la soledad, pues se desintegra, yo creo, ¿verdad? Ese miedo a estar en soledad se desintegra cuando realmente a mí me gusta estar conmigo misma. Y ahí me viene otra pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cómo aprendemos eso? ¿Cómo le enseñamos al mundo, a los demás? ¿Cómo acompañamos? ¿Por dónde empezamos con todo esto? ¿Cuál es tu receta mágica? Mira, yo creo que la soledad va a golpear en tu puerta, siempre. En algún momento la soledad va a golpear en tu puerta. Lo que pasa es que muchas veces las personas se esconden, ¿no? Y se esconden detrás de la puerta y no quieren abrir. Y es absurdo. Muchas personas prefieren estar encerradas en un mundo en donde hay agresión, en donde hay maltrato emocional, en donde hay hostilidad, en donde no hay respeto, con tal de estar acompañadas, acompañadas y no abren la puerta a la soledad. Y yo me encuentro todos los días con personas que dicen, aprendí a estar sola, aprendí a conocerme, aprendí a amarme, aprendí a sentarme con un libro, aprendí a hacer un viaje sola. Sabes, yo lo acabo de vivir, yo me fui para España sola 4 meses, estaba pasando por un momento muy difícil, acababa de perder a mi padre, perdí a mi padre el año pasado, estaba viviendo un momento de duelo, luego por mi condición de salud empecé a estar más enferma, empecé a estar más frágil, más débil, tengo una condición neuromuscular del aparato digestivo, entonces cuando tengo mucho estrés, cuando tengo situaciones muy difíciles, tiendo a empeorar en la parte de mi digestión y empiezo a perder peso, la comida me cae mal, se me dificulta comer. Bueno, tengo un montón de pruebas espirituales difíciles de pasar. Y en un momento sentí que mi alma me decía, necesitas estar sola, necesitas sanarte sola. Porque además llega un momento en donde ni tu pareja, ni tu médico, ni tu coach, ni tu sacerdote, ni tu gurú espiritual te pueden sanar. Llegas un momento en donde tú necesitas tomar responsabilidad de tu vida y sanarte sola. Claro, con la presencia de Dios. Dios está siempre a nuestro lado, Dios nos guía, Dios nos habla, Dios nos acompaña. Pero cuando tú tomas esa decisión de caminar el sendero de de la soledad, perdón, y caminas ese sendero de la soledad con tu velita, ¿no? Con esa velita que te ilumina los pasitos que vas dando, acompañada de la fe. Ahí es cuando ese sendero de la soledad te conduce hacia tu mejor amigo que eres tú mismo. Y cuando tú dices, qué bien puedo estar sola, ¿cómo puedo ser feliz sola? Ya puede ser un complemento para tu pareja, ya puede ser una compañía para tus hijos, porque muchas veces, ojo, y esto se lo digo yo a las mamás, se lo digo yo a las parejas, muchas veces nosotros nos podemos convertir en una carga para el otro, para nuestra pareja, para nuestros hijos, porque no sabemos estar solos. Entonces, tengo muchas mamás que se nutren del afecto de sus hijos,
porque no pueden estar solas, que se nutren del afecto de su pareja y se ahogan de, como de te necesito, necesito que me necesites porque no puedo estar sola. Y yo, ahora que lo experimenté por primera vez, me fui sola 4 meses a España y estuve sola y caminaba y caminaba, almorzaba sola, me metí a clases de baile sola y fui a cine sola, fui a desayunar sola, empecé a tener una cantidad de experiencias en donde empecé a disfrutar esa soledad. Y ahí, cuando nosotros les enseñamos eso a nuestros hijos y cuando damos además ese ejemplo de poder vivir en soledad y transitar ese sendero maravilloso que a veces nos asusta tanto, es cuando realmente se fortalece tu autoestima. Y cuando se fortalece tu autoestima, encuentras tu mejor versión. Llegas a ser una mucho mejor versión de ti misma. Lo mejor de todo es que cuando llegamos a ese punto, decimos, wow, de lo que me perdí tanto tiempo que perdí y qué rico es poder estar sola conmigo misma para poder ser ese complemento que tú decías. Y se me acaba de venir a la mente, pues, una historia que me contaron hace muy poco, que pues un matrimonio también que, que no iba tan bien y que pues esa persona pensó que cuando ella se fuera a estudiar afuera, pues su relación iba a cambiar, porque, bueno, porque ya no iba a estar la hija y se iban a quedar solos. Pero fue al contrario. Se fue su hija y él y se dio cuenta de que su relación no tenía nada en común. Se sintieron más solos aún. Y fue cuando tomó la decisión, luego de tanto tiempo, de terminar el matrimonio. El matrimonio estaba roto desde hacía tiempo y por no estar sola pensó que más bien cuando se fuera su hija, esa relación se iba a fortalecer. Y fíjate que no, y ahí es donde lo que acabas de decir, fortalecernos a nosotros mismos para poder ser esa compañía ideal o sin tener que darle a otro la responsabilidad de que nos sostenga a nosotros mismos. Exacto, yo siempre he dicho que las mejores parejas y las parejas que mejor funcionan son las parejas en donde cada uno tiene vida propia, en donde cada uno tiene su deporte favorito, en donde cada uno tiene su hobby favorito, en donde cada uno va y nutre su vida con un montón de experiencias, con lo que le gusta, con lo que hace y después al final se complementan. Cuando nosotros nos convertimos en un apéndice del otro o el otro se convierte en nuestro apéndice, esas parejas no pueden claramente ser felices, porque a la final es como si tú respiraras por los pulmones del otro o el otro respirara por tus pulmones. Y eso pasa muchísimo con la relación con nuestros hijos. Entonces es muy importante que nosotros también aprendamos a dejar a los hijos caminar en soledad, a dejar que los hijos resuelvan su vida, vivan solos, no siempre ir a salvar a los hijos, ¿sabes? En las situaciones en las que están, sino tratar también de dejarles a ellos ese espacio de soledad para que después puedan ser un complemento para otra persona. Entonces, eso también es uno de los caminos hacia la felicidad. Me encanta, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, como decía, no le hagas el trabajo, no le amarres trenzas de los zapatos, enséñale a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que pues sí, no hay pareja perfecta, no hay relación de mamá-hijo perfecta, o todas son perfectas así como son, pero lo que quiere decir es que podemos tener más herramientas donde la elección sea lo que nos acerque a esa definición de felicidad que tenemos. Una felicidad donde hay sentido, donde hay un bienestar, donde podemos sentirnos con esa alma que está realmente brillando. Y me encantaría conocer un poco más de eso que tú haces, de la parte del logo del alma, cómo es el logo existencial. Mira, nosotros, bueno, yo, como te estaba contando, me certifiqué en logoterapia. La logoterapia es una terapia psicológica, es un nicho de la psicología que aborda el sentido. Logo significa sentido
Y terapia, pues es la terapia a través de sentido. Entonces, en mi metodología yo lo que hago es abordar esas tres metodologías de las que estábamos hablando. La primera es la logoterapia. Entonces, la logoterapia es la terapia que aborda el sentido de todo lo que hacemos, ¿no? El sentido de la vida, el sentido del trabajo, el sentido del sufrimiento, porque el sufrimiento también hay que encontrarle un sentido, si no se vuelve un sufrimiento vacío, un sufrimiento que no te deja enseñanza, que no te deja un crecimiento. Entonces, la logoterapia habla de el sentido de la vida, el sentido que nosotros le encontramos a todo. Una vez nosotros, porque fíjate que la mayoría de las personas cuando llegan a consulta dicen es que yo estoy perdiendo el sentido de mi vida ya no tiene sentido, o mi trabajo ya no tiene sentido, o mi matrimonio ya no tiene sentido, no le encuentro el sentido. Entonces, lo primero que hago en esta metodología es acompañar a las personas, ahí sí que iluminarlas con esa velita para que las personas recuperen otra vez el sentido de la vida. Ese es el primer paso, abordar el sentido de la vida y luego acompañar también desde la logoterapia a que las personas puedan modular su actitud. Es decir, si nosotros no podemos cambiar una situación que nos causa dolor, una situación que nos agrede, que nos violenta, que nos duele, que nos asusta, sí podemos cambiar la actitud con la que enfrentamos esa situación. Entonces, Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, habla de eso, habla de cómo podemos nosotros tener una actitud diferente ante las diferentes situaciones de la vida, teniendo una actitud positiva. Eso respecto a la logoterapia, actitud y sentido. Luego entonces trabajo el método de Harvard. En el método de Harvard trabajo tres fases. La primera fase es acompañar a la persona a descubrir cuál es el objetivo de lo que quiere lograr. Ese objetivo consciente de eso que esa persona necesita lograr a través del proceso de transformación que está viviendo. Entonces descubrimos el propósito, el objetivo, y después nos vamos a descubrir el falso maestro, que me encanta esta metodología. El falso maestro es como un viaje, perdón, a la infancia. Entonces nos vamos a la infancia y nos vamos a la adolescencia y encontramos esas creencias limitantes. ¿Cuáles son esas creencias limitantes que tú tienes que te coartan o te frenan de llegar a ese objetivo que estás buscando en tu vida? Entonces, ¿cómo esos falsos maestros, por decirlo, nuestros padres o situaciones en la escuela o una tía o un trauma que nosotros tengamos, cómo nosotros desde esa vivencia adaptamos una creencia limitante que nos lleva a no lograr esa meta que nosotros queremos lograr? Y la tercera fase es el comportamiento que me aleja de la meta. Cómo nosotros, si vivimos en reflexión, no en modo reactivo, como estabas tú diciendo, en automático, que muchas veces nosotros reaccionamos siempre en automático, sino cómo nosotros deteniéndonos y viviendo desde un modo de pensar, de ser, de actuar más reflexivo, cada día nos damos cuenta cuáles son los comportamientos o los pensamientos que nos alejan de alcanzar esa meta que queremos. Comportamientos y pensamientos que nos alejan de la meta. Básicamente estas son las tres fases del método de Harvard. ¿Cuál es el objetivo consciente? ¿Cuáles son los falsos maestros? Los pensamientos condicionantes, aquello que me condiciona, que me frena de alcanzar la meta, y cuál es el comportamiento que me aleja. Una vez nosotros vemos eso, es muy importante también el tema del autoconocimiento. ¿Cómo me conozco a mí misma? ¿Cómo es mi temperamento? ¿Cómo es mi carácter? Para eso yo me enamoré del eneagrama. El eneagrama es un método de clasificación de la personalidad. Entonces tú haces un test virtual y a través de ese test llegas y encuentras tu personalidad predominante. Existen 9 personalidades. Entonces tú eres de la 1 a la 9 alguna de esas personalidades. Y cada una de esas personalidades tienen una luz y una sombra, un lado luminoso y un lado oscuro. Entonces, cuando tú empiezas a ver cuáles son las virtudes de esa personalidad y cuáles son las sombras de esa personalidad, puedes empezar a conocerte mejor y puedes empezar a pulir tu diamante para que tu personalidad brille, se acerque más hacia la luz y no se quede en la sombra. Las personas que no se trabajan, María Ángela, las personas que no se autoconocen, son las personas que se
se causan a sí mismas un gran sufrimiento y le causan a las personas que aman un gran sufrimiento. ¿Por qué? Porque se relacionan desde la sombra, desde la parte oscura de esa personalidad. Entonces, al hacer una fusión de estas tres metodologías, la persona logra realmente una transformación profunda para diseñar su mejor versión. qué rico todo eso, que de una manera u otra, como que, o con un nombre u otro, todo se va conectando. Es poder usar todo eso, toda esa historia como recurso, pero para avanzar y ya no para quedarte en la culpa. Es poder tener y poder reconocerte y poder descubrir mismo, pero para avanzar, ya no para quedarte ahí en ese círculo vicioso de por qué, sino que todo eso te sirve, todo eso eres tú y mirarlo y poder tomar todo lo bueno, como tú dices, para avanzar, es maravilloso. Es un mundo, yo creo que hemos llegado a este punto de la evolución que de verdad es poder, es poder ver lo que nosotros somos, pero para poder avanzar. Y yo creo que todas las herramientas que podamos usar, yo veo ahora que lo hice en las empresas, yo trabajo con la parte de felicidad. ¿Cuándo en la vida hubiésemos creído que íbamos a llegar al punto donde en las empresas hubiésemos hablado de felicidad, hubiésemos hablado de felicidad organizacional, hubiésemos no nos imaginábamos que íbamos a llegar a un punto donde la empresa iba a querer que las personas estuvieran felices, porque además, estando cómodos, somos muchísimo más productivos. Y era lo que tú decías, es desde el sentido, es desde que si hago eso con amor, que si lo hago desde la convicción, de disfrutarlo, entonces obviamente el resultado va a ser totalmente distinto. Y lo que tú dices del eneagrama también, fíjate que hay herramientas como el DISC, que también nos habla de autoconocimiento. Podemos ver dónde están tus fortalezas o lo que tienes un poco más arriba, un poco más abajo, y poder desde tu personalidad saber lo que puedes potenciar un poquito más y lo que puede quedarse ahí como está. Pero es eso, es poder reconocernos, es poder comenzar a pulir ese diamante para que pueda brillar. He disfrutado muchísimo la conversación, he disfrutado mucho de escucharte, porque además me encantó tu historia, porque son historias reales. Es como, es la vida misma, es que no es que no, nadie vaya a tener en un momento pues desafíos, sino es poder aprender de eso. Entonces, te agradezco un montón esta conversación y quisiera contarte que eh, ¿cuál sería ese mensaje que tú le quisieras o cuál sería esa huella que tú quieres dejar en el mundo, en la vida y que la gente pudiera absorber de ti, pudiera agarrar eso que tú has vivido y esa experiencia que tú has tenido para poder agarrarla y poder usarla para avanzar? Pues gracias por tus palabras, gracias por esta invitación maravillosa y yo creo que la huella que yo quisiera dejar en el mundo es la invitación a que las personas se trabajen en sí mismas, a que las personas no se vayan de este mundo dejando su diamante sin pulir. Todos tenemos un diamante adentro, pero lastimosamente todos tenemos ese diamante lleno de carbones, lleno de cosas feas, de defectos de carácter, de sombras que no dejan que ese diamante brille como podría brillar si nosotros lo pulimos. Cuando los mineros en África sacan los diamantes del fondo de la tierra, salen negros, amorfos, horribles, espantosos, llenos de carbones adentro. Y nadie se imagina que ese pedacito de piedra que tarda años en cristalizarse pueda llegar a ser una piedra preciosa tan hermosa, tan transparente y tan brillante como lo es un diamante pulido. Así es el alma. Entonces, si nosotros excavamos en nuestro interior, encontramos esa piedra fea, negra, amorfa, llena de carbones, llena de oscuridad,
y la pulimos y le vamos puliendo las 10 facetas espirituales del alma, que son de las que yo hablo en mi metodología, cada diamante de cada ser humano va a brillar. Y en la medida en la que todos los diamantes brillen, vamos a construir un mundo más humano y un mundo feliz. Un mundo feliz. Qué lindo, hermoso. Mil gracias, de verdad, gracias a todos los que comentaron. El live va a quedar igual en mi muro. Ha sido una conversación, yo creo que llena de espiritualidad, de poder conectarnos con nosotros mismos y de amor, de comenzar con ese amor y desde el amor empezar a descubrirnos para pulir el diamante más que es el alma. Al final todos nos vamos, entonces yo creo que vale la pena poder encender el brillante aquí, en esas huellas. Gracias, gracias infinitas. Un Y corazón les dejo muy grande a ustedes y gracias por esta invitación maravillosa. Espero estar por Panamá pronto algún día. Tengo familia allá, así que me encantará conocerte pronto y te muchas espero, gracias. te espero muy pronto aquí te esperamos con los brazos abiertos y para seguir aprendiendo de ti. Un besito también de ti. Muchas gracias. Gracias.